perder. Então, boa noite, Hugo. Buenas noches. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Igualmente. Um prazer. Então, como combinamos, eu pedi que você falasse a partir da imagem do cartaz de divulgação da jornada da Seção Santa Catarina DBP, que este ano tem como título uma pergunta. Sim. E afinal, o corpo fala? El cuerpo habla siempre. El cuerpo habla siempre y el psicoanálisis es una teoría, de alguna manera, atravesada por los avatares del cuerpo que habla. Tomemos un ejemplo. El pequeño Hans, Juanito. A él el cuerpo le habló de una manera especial. La irrupción de una parte de su cuerpo que se puso en movimiento sola, por decirlo así. ¿Y cuál fue la pregunta de Juanito? Es el desconocimiento de su ser, lo que Freud llama una castración del ser. La manera, la erección de Juanito, ese movimiento de una parte de su cuerpo, pone a Juanito en la situación de no saber quién es. Cuando el cuerpo se pone a hablar, como en el caso de las histéricas, de Freud, en ese momento hay algo del sujeto que desaparece, no sabe más quién es, está tomado por ese cuerpo que se pone a hablar solo, poco sin razón aparente. Y Freud descubrió las razones por las cuales el cuerpo se ponía a hablar solo. Y toda la teoría psicoanalítica tal vez sea eso, cómo el cuerpo y el significante y las palabras se ponen en juego. Uno de los ejemplos es el yo, el sujeto definido por la superficie corporal, según Freud en su texto El yo y el ello. Tomemos otro, Tardío, las consecuencias psicológicas de la diferencia anatómica de los sexos. O sea, la anatomía analítica es una anatomía muy particular que muestra que siempre el cuerpo le habló al sujeto. En Lacan, el estadio del espejo, es también una manera de cómo el cuerpo reflejado en el espejo también muestra su profunda división entre lo que ve y lo que es. Y tal vez lo mejor sea considerar al cuerpo como uno de los nombres del ser, como un gran enigma. Y la clínica analítica nos muestra eso, sobre todo en los casos, no ya de los síntomas corporales, sino cómo el sujeto define su cuerpo. Y vemos sobre todo casos de mujeres que el cuerpo se presenta siempre como enigmático. No saben qué hay en el interior. Los pacientes obsesivos que van a investigar al interior de sus agujeros corporales para saber qué es lo que hay adentro de sus orificios y más allá de los orificios. O sea, para el sujeto habla de una manera enigmática el cuerpo. Y tal vez Lacan, al final de su obra, en el caso de Joyce, por ejemplo, dio también una nueva redefinición del cuerpo como enigmático, o sea, sin significación. Lo vemos antes también, para volver un poco a Freud, Schreber,
su cuerpo objeto del otro. Entonces siempre en la teoría psicoanalítica está habitada por qué es el cuerpo. La gradiva de Jensen, por ejemplo, el pie de la gradiva de Jensen en Freud, exactamente para explicar el fetichismo. O sea, tal vez dije hace poco que la teoría psicoanalítica podría resumirse tal vez en eso, el trabajo del significante sobre el cuerpo. Cómo el cuerpo es trabajado por el significante. Y eso es, de alguna manera, lo que Freud llamó una nueva cartografía corporal. Eso me parece que es fundamental. Y hoy, más que nunca, también vemos ese mismo problema en lo que podemos llamar el tratamiento del cuerpo por el goce. Cómo el goce trabaja el cuerpo. Lo vemos en los adolescentes, hablamos estos días de los que se cortan, sí, que ya aparece como el cuerpo como lugar de inscripción de algo que no sabemos muy bien qué es, pero el cuerpo como lugar de inscripción. Y fundamentalmente el cuerpo no solamente es un enigma para el sujeto, sino además es un reloj. Yo diría ahí donde se inscribe el pasaje del tiempo. Está el famoso cuento de Borges, Funes el Memorioso, que él podía ver en el espejo minuto a minuto cómo el tiempo dejaba sus marcas en el rostro, en el cuerpo. Y eso me parece fundamental. Y además tenemos los progresos de la ciencia. Los progresos de la ciencia se ocupan, ¿no?, del bienestar del alma, se ocupan del bienestar del cuerpo. El cuerpo es no diría es una parte importante del sujeto. El sujeto es un cuerpo de goce, un cuerpo de significante, un cuerpo que toma diferentes aspectos y diferentes formas, y que lo vemos en el análisis. ¿Y el análisis qué es? Para volver a eso, es un cuerpo a cuerpo, un cuerpo del analista con el cuerpo del paciente. También hay que ver eso. Podríamos también hablar, si quisiéramos, hacer una suerte de escenografía, si usted me permite el término, del momento analítico. Es un cuerpo a cuerpo. No hay análisis sin el cuerpo del analista, no hay análisis sin el cuerpo del paciente. Por eso, de alguna manera, que el psicoanálisis también resiste, de alguna manera, a lo que podemos ver hoy más que nunca con estas redes, la desaparición del cuerpo, que seguramente trae aparejado ciertas dificultades o ciertas interrogaciones. Esto es la primera, lo que puedo decir con respecto a este problema del cuerpo habla. Y después está cómo se lo escucha. Sí. Y cómo se lo interpreta. Evidentemente no podemos hacer tampoco de el cuerpo habla en sí mismo, sí, que sería un poco la tendencia. Sí, el cuerpo habla en silencio porque es el mundo de la pulsión. El asunto para los psicoanalistas es que el cuerpo habla si pasa por la palabra. O sea, por eso de alguna manera vemos el cuerpo tomado por el significante. Pero no podemos perder de vista esta idea, esta noción. Si de alguna manera nosotros no leemos el cuerpo en sí mismo, el cuerpo habla, no quiere decir que lo escuchemos, porque el cuerpo puede hablar también en silencio, y habla en silencio para el sujeto, al punto lo que puede ser incómodo para un sujeto que serían los ruidos del cuerpo. Aquello que, ay, ¿qué me pasa? No sé, no entiendo. ¿Cuántos vemos esto en la clínica constantemente? Eso que aparece de una manera inesperada. Los ruidos del cuerpo. Tendríamos que hacer una clínica, yo diría, de los ruidos del cuerpo y de los olores del cuerpo.
y cómo hay toda, yo diría algo así como, o hacer lo necesario para que desaparezcan los ruidos del cuerpo, aunque sea en el mundo occidental y cristiano, que desaparezcan los olores del cuerpo. Pero bueno, ¿por qué? Porque el cuerpo es fundamentalmente pulsional. Entonces habla en silencio y más de una vez asusta al sujeto. Hoy casualmente tuve la oportunidad de escuchar un adolescente que me hablaba de eso, de los problemas del cuerpo. De los problemas del cuerpo y cómo ella no podía saber exactamente si estaba muy gorda o si estaba muy flaca, que en función de la ropa no le daba la medida exacta si estaba gorda o flaca. Y eso exactamente es interesante como en última instancia. No importan los kilos, sino lo que importaba es cómo ella se veía y cómo ella era vista. Sí. Estamos en ese mundo, digamos, de lo pulsional del cuerpo y pienso que tenemos que abocarnos a esto, abocarnos de una manera muy particular y muy sensible, de manera de no dejar de lado que el trabajo analítico también es el recorrido que va de la pulsión al significante y del significante a la pulsión para poder darle a ese mundo un mínimo de significación que escapa en general al sujeto. Y además hay otra cosa del cuerpo también que es aquello que señala el real de la muerte. El caso de Signorelli de Freud, famoso, podemos ver las lucecitas del significante, pero abajo estaba qué sentido tiene la vida si ya la función sexual desaparece. O el declive. Entonces muerte y sexo ya es en el cuerpo que se inscribe. Eso también habla la muerte en silencio en el cuerpo. Y Lacan, cuando habla del caso Signorelli, no se olvida para nada de hacernos recordar que este aspecto es fundamental. Esas cosas hacen que pienso que el coloquio, las jornadas de la EGEOL tienen un carácter importante ahora y más ahora en esta civilización, que lo que el cuerpo como signo del sujeto es importante, y saber cómo los psicoanalistas vemos ya no es el sujeto del significante, sino es el sujeto del goce que aparece dentro, digamos, del discurso de la contemporaneidad, y ese sujeto del goce es un sujeto donde el goce se inscribe en el cuerpo, no se inscribe en las grandes ideas. Bien, esto es lo primero que podemos decir. Muito bem, muito obrigada.